comenzar a relatar todo lo revelado en esa incorporal e irreal visión, al despertar y no encontrar rastros de mentira ni realidad en él. Se necesita más que una mente abierta a nuevos conocimientos, necesitas más que pensamientos terrenales y clásicos. Son necesarias unas pinceladas de sentido común, imaginación y algo de ciencia para solo intentar entender aquello que no era un sueño ni realidad. Y de esta manera solo podrás intentar tocar con la punta de los dedos la superficie de lo aquí relatado. Al abrir los ojos se lograban escuchar las pisadas correteadas de aquellas decrépitas cucarachas. ¿Cómo no hacerlo si estaba acostado con la cara pegada al piso? Yacía desconociendo el motivo de mi descanso sobre ese frío y húmedo suelo. Las escurridizas criaturas salían huyendo despavoridas de la habitación, que aunque clara, despertaba cierto miedo por sus paredes llenas de moho que parecían tomar formas demoníacas. ¿Podían ser casualidad o solo producto de la imaginación? Pues estaba sorprendido por esa desconcertante escena. A un lado de la misma, a mis espaldas, había otra habitación que con gran diferencia se veía ennegrecida por la falta de ventanas. Parecía guardar una oscuridad inquietante. Al incorporarme aturdido y con un sentir de pesadez, parecido al de una gran resaca, logré vislumbrar una salida por la cual no dudé en salir, y me alejé rápidamente sin siquiera voltear la mirada a aquella casucha que parecía derrumbarse con solo azotar la puerta tras de mí. Tropezando, con andar erróneo y distraído, me abrí camino entre las telarañas y una gran cantidad de hierbalajes y maleza, llegando a un pequeño y claustrofóbico callejón de paredes rayadas con grafiti. Llamó mi atención poco antes de salir de solo por unos segundos, un diseño que me parecía haber visto antes, y que por su elaboración sobresalía de los otros dibujos y letras de aquellos rayones sin sentido. Un atípico logotipo parecido a un pentagrama con terminaciones en puntas y símbolos extraños. Desesperado, abandoné aquel estrecho lugar que parecía solo ser visitado por esas pandillas desquaceradas del barrio, donde seguramente solían ir a esconderse como ratas huyendo de la luz, para inyectarse o fumar cuanta cosa los alejara de su triste realidad. Con desesperación y dejando atrás ese laberinto de callejones, logré salir a las calles de lo que parecía un pueblo, que aunque me era desconocido, me era mucho más cómodo por el ir y venir de las personas y los gritos de los mercaderes. Me encontraba de nuevo en la civilización, y mi sentir fue mucho menos temeroso. Ignorado por los harapientos y empobrecidos habitantes que parecían gente del Medio Oriente, decidí seguir las señales que parecían guiar a la estación del tren. Noté que muy pocos, de hecho casi ninguno, podía realmente notarme. Sin embargo, los pocos que lo hacían me veían bastante asustados, con mucho desconcierto, muy probablemente por mi vestimenta, que comparada con la suya era de otra época. Me conduje hacia la más cercana estación del metro, y sin saber realmente a dónde dirigía mi camino, algo dentro de mí me decía que debía estar lo más lejos de ese terrorífico y podrido cuartucho. Llegué a la estación subterránea. Bajé apresuradamente las escaleras y sin pensarlo dos veces salté los torniquetes de la estación, pues no llevaba encima ni una sola moneda para pagar mi ingreso. ¿Sería eso porque ningún personaje intentó venderme nada en ese mercado? ¿O es que notaban en mí algún tipo de maldición como para no dirigirme una sola palabra? Ya dentro de ese vagón volví a sentir un poco de claustrofobia. ¿Y a dónde iba? Si todo horizonte cuando mis ojos alcanzaban a divisar me era enteramente desconocido, si hubiera tenido efectivo en mi bolsillo, ¿hubiera tenido algún valor en aquel extraño mercado de pulgas? Repentinamente el tren salió a superficie y sentí una liberación, como si hubiese estado aguantando la respiración durante todo este tiempo. Sin embargo, al notar las largas y sombrías construcciones que nos deparaba en la siguiente estación, me limité a respirar solo lo necesario sin oler. Era tal el hedor de aquella metrópoli que preferí no hacerlo de manera consciente. Además, el olor a sudor, mugre, caño, basura y humo de los carros lo hacían imposible. Era un ambiente caótico. Masas de personas iban y venían por todas las esquinas que lograba ver, casi arrollando con cualquier alma que osase interponérseles. Fue ahí donde empecé a notar un dialecto extraño en los cuchicheos de aquellas manadas desenfrenadas. ¿Qué tan lejos estaba en mi ciudad? ¿Estaba por lo menos en el mismo continente?
Entonces logré mirar entre la gente un oscuro rostro que sobresalía del resto, por su despreciable fealdad. Entre los espacios que dejaba la muchedumbre, creí notar que este personaje no caminaba, sino que se balanceaba despacio sobre una pierna deforme y algún tipo de bastón. En la cabeza ondulaban 3 o 4 largos mechones de pelo maltratados, envejecidos y sucios, espaciados entre sí. La piel parecía quemada o arrancada de su cara llena de ampollas. Los dientes que le quedaban estaban podridos y amarillentos. Uno de sus ojos estaba sumido en una bola que parecía su párpado, mientras el otro, que apuntaba en una dirección contraria como si fuera la de otra persona, parecía mirarme fijamente con asombro, miedo y cierta familiaridad. Sentía que ese terrorífico Quasimodo me reconocía. Debo admitir que el sujeto jorobado y deforme me asustaba e intrigaba a la vez. Pero tal vez podría saber algo de mí o mi destino en ese lugar. Me parecía increíble e irreal que a nadie le extrañase esa figura sacada de alguna pesadilla dentro del paisaje de esa ciudad oscura. Nadie parecía verlo o aborrecerlo, pasaban muy cerca de él, casi atropellándolo con sus apresuradas marchas. Al aproximarme me advirtió con su negro y enorme ojo, echándose a correr frenéticamente, balanceándose en el bastón por las calles infestadas de personas, sin que éstas percibiesen la presencia de tan nauseabunda criatura. Corría en persecución de esa atrocidad, por impulso y sed de respuesta, más que realmente por sentido de cordura o racionalidad, pues les puedo apostar que nadie en su sano juicio se le hubiera acercado. Por el contrario, se echarían a correr en sentido contrario para perderse entre las masas, esperando con fe de no volverle a ver jamás en su vida. Su aspecto era sin duda terrorífico, sin embargo, lo seguí entre los puestos de comida, departamentos y edificios hasta los callejones desiertos y oscuros que parecían solo conectar con alcantarillas, pues ratas pasaban en grupos grandes de un lado a otro sin ser perturbadas por mi presencia. Así pues, poco a poco comencé a darme cuenta de la grandeza de mi estupidez. Dejé de nuevo en mi impulso la seguridad extraña que me causaba la gente yendo y viniendo en manadas. Aquí estaba totalmente desierto. Me convertí en la presa de aquel adefesio. Intenté sin éxito volver por donde venía, sintiéndome más perdido por esos deshabitados callejones. Al mismo tiempo, cada vez más y más cerca de la depredación de aquella pesadilla andante, parecía caer la noche. Pensándolo bien, creo que nunca vi el sol, pues eso me parecía normal por estar en medio de esos enormes edificios y rascacielos que se erguían en aquella sucia y contaminada ciudad. Ahora el miedo me creaba un frío vacío en el estómago, que me hacía agacharme involuntariamente de dolor. Se perdía cada vez más la claridad del día, o mejor dicho, la resolana de luz que iluminaba las nubes, y como si la pesadilla apenas estuviera iniciando, comencé a escuchar un sollozo, un secreto de entre dientes que no alcanzaba a entender con claridad. Poco a poco parecía subir de volumen y venir de más de una dirección. Se convertía en llanto y a la vez en reproches para el mismo emisor del siniestro mensaje. Se volvieron voces a un volumen muy audible pero indescifrable. Sentía que raspaban mis oídos, esas voces casi subliminales de gargantas secas y graves, hablando entre sí ese extraño dialecto que parecía como si se tratase de otro idioma nunca antes escuchado en este mundo. En esa oscuridad, que repentinamente ya se tragaba la silueta de mi mano frente a mi rostro, hacía imposible ver algo, tanto que la gutural voz parecía materializarse frente a mis narices. Incluso temía extender mi mano y alcanzarle a tocar. Retrocedí con un miedo increíble a caer. Después de todo, estaba tan oscuro que podría haber alguna alcantarilla abierta detrás de mí. De pronto, el volumen de aquellos extraños sonidos bajó tanto que mis oídos se vieron obligados a agudizarse bastante. Tanto que increíblemente logré escuchar un respirar que alcanzaba mis sentidos desde todos y de ningún lugar al mismo tiempo. Ahí fue donde las palabras fueron claras. Estas nunca saldrán de mi mente. Todo pertenece aquí, maldita perdida. Me gritaron las voces detrás de la nuca. Tu carne será arrancada, tus huesos con las fauces de Abaddon, y tu alma será denegada y oscurecida por el malvado Asmodeo. Esto me
hubiera gritado a 1000 voces unificadas en una sola. Nunca escucharé una maldición más terrorífica que la gritada por esas desgarradoras voces del inframundo. Sentí en el momento que ese grito llegó hasta lo más profundo de mi ser, y no puedo evitar sentir asco y escalofríos cada que recuerdo esas palabras que me fueron gritadas en el oído, los huesos y el alma. Desperté en mi cama sudoroso con una rigidez en el diafragma que me hizo casi ponerme de pie, enredado en mis cobijas y aferrado a ellas como si éstas fueran alguna protección. La claridad del día no dio consuelo ni abrigo a mi espíritu en ese momento, como solía hacerlo después de cualquier pesadilla. Además, estoy seguro que traje conmigo de ese oscuro sueño una sombra, un sentimiento, una maldición o presencia, en fin, otro mundo y otro destino para mí en este mundo terrenal. Seguro esta noche vuelvo a ese temible lugar.